Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de el horario en que estén viendo este video. Mi nombre es Leandro González, soy licenciado en Lengua y Comunicación. En el día de hoy vamos a ver en la materia Lengua y su enseñanza las prácticas sociales del lenguaje de Flora Perelman. Flora Perelman en esta conferencia realiza una exposición acerca de los cambios que fueron surgiendo en la enseñanza de la lengua. De hecho, justamente comienza con la enseñanza de la lengua, cuando el objeto de enseñanza es la lengua, en donde la enseñanza es un poco clasificatoria, en donde, por ejemplo, se trabaja el análisis sintáctico, se trabaja con los sustantivos, adjetivos, verbos, todo clasificación. La lengua, yo digo siempre que la lengua, cuando estudiamos lengua y literatura, es como la matemática porque es todo clasificatorio. Después se trató de incluir el enfoque comunicativo que ya incluye el texto, cuando el cambio de enseñanza, el objeto de enseñanza es la comunicación y empieza en el tema del emisor, receptor y canal, pero aún el texto no aparece tan claro y sigue con este estilo clasificatorio y empiezan a clasificar, a ver quién es el emisor, quién es el receptor. Entonces, Flora Perelman decide eh, describir este camino hasta que llega a las prácticas sociales del lenguaje, que es realmente lo que estamos viviendo ahora, lo que es el objeto de enseñanza con el que se trabaja ahora, las prácticas sociales del lenguaje, en donde se ve el lenguaje, pero no de una forma clasificatoria, porque ya no hay análisis sintácticos, no hay sujeto y predicado, no hay sintagma nominal, no hay sintagma verbal. Si bien algunas profesoras nos siguen enseñando, teóricamente las prácticas sociales del lenguaje tienen que ver con el ámbito en donde circula socialmente el lenguaje. Es decir, nosotros como profesores debemos democratizar la enseñanza para que todos los ámbitos en donde los alumnos circulan puedan ser enseñados. Y esta democratización de la enseñanza hace que se favorezca la diversidad de estudiantes. En cambio, el tema de la lengua y el enfoque comunicativo, al ser más clasificatorio, hacía que no se tenga en cuenta la diversidad del lenguaje y se tenga en cuenta nada más la lengua estándar. Entonces, los que no tenían una cultura preparada para la escuela les costaba mucho más. En teoría, hay veces que sigue costando que la gente que no tenga una cultura letrada, una cultura preparada para la escuela, le sigue costando mucho más, pero con estas prácticas sociales del lenguaje se intenta que todos estén incluidos en la enseñanza del lenguaje. Y estos ámbitos de circulación social son los que el docente tiene que tomar para trabajar. El ámbito de circulación social podemos hablar, no sé, de un club, lo que se habla en un club, lo que se habla en una iglesia, lo que se habla en una sociedad de fomento, todos los ámbitos de circulación social. Por eso también generalmente en, cuando en terciaria o en la universidad se hacen cursos de introducción, lo que se pide es que saquen temas del ámbito de circulación social. Es decir, si ustedes están estudiando psicopedagogía,
que para el tema de la comprensión lectora se trabaje con textos del ámbito de circulación social como la psicopedagogía, ¿sí? Entonces, se trata de temas que realmente la gente o los estudiantes les interesa y están trabajando en eso. Sería muy importante, por ejemplo, que en prácticas de lenguaje, yo que soy profesor de prácticas de lenguaje en el campo, por ejemplo, trabaje con el ámbito de circulación social que tienen los chicos, que es el campo. Es difícil porque generalmente los profesores son educados con una estructura bien clasificatoria y generalmente los profesores ya o tuvieron una enseñanza con el objeto de enseñanza que era la lengua o el enfoque comunicativo, y esto hace que sea muy difícil enseñar las prácticas sociales del lenguaje. Cuando hablamos de prácticas no es practicar el lenguaje, solamente las 4 prácticas principales son hablar, escuchar, leer y escribir. Y en la escuela los ámbitos que fueron elegidos por los diseños curriculares son el ámbito de la literatura, el ámbito de la ciudadanía y el ámbito de estudio. El ámbito y las prácticas son los nexos que deberían tener cada profesor que da prácticas sociales del lenguaje. Y esto teóricamente debería favorecer a aquellos que les cuesta mucho más adaptarse a las escuelas, o adaptarse a la primaria, o adaptarse a la secundaria, adaptarse a la alfabetización. Ustedes van a ver que en el transcurso de la cursada vamos a ver cómo se trabaja con prácticas sociales del lenguaje y cómo se trabaja con lengua o cómo se trabaja con el enfoque comunicativo. Realmente, como psicopedagogos, ustedes estarían más abocados a trabajar con lengua. ¿Por qué? Porque generalmente los problemas lingüísticos muy profundos son difíciles de resolver con las prácticas sociales del lenguaje. No todos están preparados para aprender con las prácticas sociales del lenguaje. Algunos no tienen problemas, pero por ejemplo, de un curso de primer grado, aproximadamente el 80% puede aprender a leer y a escribir con las prácticas sociales del lenguaje. Pero aquel que no pudo aprender con las prácticas sociales del lenguaje, por distintos motivos, no necesariamente debe cambiar el rumbo, sino que debe profundizar ciertas cosas que las prácticas sociales del lenguaje las deja como sabidas y las debe profundizar, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la conciencia fonológica, el tema de poder hacer las correspondencias entre grafemas, que son las letras, y fonemas, que son los sonidos de las palabras. Pero básicamente las prácticas sociales del lenguaje son las consideradas por el diseño curricular actual como el objeto de enseñanza, ¿sí? El objeto de enseñanza actual que servirá para los docentes, y el psicopedagogo deberá ver cuál objeto de enseñanza tomar dependiendo del estudiante que se presente. Bueno, esto fue la introducción de las prácticas sociales del lenguaje. Ustedes lo van a leer, después vamos a participar en el foro con preguntas y nos vemos. Hasta la próxima clase.